Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos en el Lobby, un espacio donde tratamos todos los problemas que atañen a la mujer en su día a día. Y estamos súper encantadas de hacerlo, ¿verdad, Mari? Sí, yo soy Mariana Torres y estoy aquí encantada de hacer otro episodio nuevo donde vamos a tocar un tema muy importante, muy chulo, sobre todo porque creo que un gran porcentaje, ya la doctora nos lo dirá, un gran porcentaje de la población, de la población femenina padece de este síndrome. Y para hablar sobre el síndrome poliquístico tenemos a Vicky Heredia. Ella es ginecobstetra, sonografista. Bienvenida. Muchísimas gracias Hola, por la Vicky. invitación. Es Tú un eres muy gusto. bonita, Vicky. Ay, gracias. Es un gusto Súper estar con linda, es una ustedes. muñequita. Es una muñeca, clara, sí, Qué sí. dulce, y esa Sí. vocecita. Sí. Qué Gracias, bien. gracias. Gracias por estar con nosotras. Gracias, sí, gracias a usted. Ay, hoy vamos a tocar un tema muy chulo. La verdad es que yo no lo he vivido tan de cerca, pero siempre es bueno saberlo y bueno como, sobre todo saber identificarlo, cuáles son los síntomas y todo esto. Y la verdad es que estoy súper emocionada. Sí, y para entrar en materia de una vez, porque el tema es extenso y bastante interesante, Vicky, cuéntanos exactamente qué es el síndrome de ovario poliquístico y cuáles son sus principales características. Ok, para hablar del síndrome de ovario poliquístico tenemos que tener en cuenta que sin duda es la principal causa de enfermedad de origen endocrino en todas las mujeres en edad reproductiva. O sea, ya eso enciende nuestras alarmas. Otra cosa que debemos tomar en consideración es que no es lo mismo que hablemos de una paciente con ovario poliquístico a que hablemos de un síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un síndrome, hablamos de un conjunto de signos y de síntomas que van a estar presentes en una paciente. Entonces, como les decía, primero es la principal causa de patología endocrina en las mujeres reproductivas y consta de 3 factores importantes para que se pueda dar el síndrome, cosa que a la mayoría de las pacientes no les explican al momento de que les hacen dicho diagnóstico. Simplemente ven una imagen en una ecografía en el cual ven un patrón de ovario poliquístico y dicen es que tiene síndrome de ovario poliquístico. O sea, la palabra síndrome debe ser tomada muy en serio porque para que el síndrome se dé, tienen que estar 3 factores. 1. Alteraciones del ciclo menstrual. ¿Qué quiere decir eso? Una paciente que tiene una incapacidad para ovular, por lo cual se convierte en un problema de fertilidad que hablaremos más adelante. Segundo, que haya un hiperandrogenismo. ¿Qué quiere decir esto? Hay una alteración endocrina. Hay un aumento de unas hormonas que no deberían estar elevadas en esa paciente. Y tercero, la ecografía, en la cual vamos a ver un patrón característico en esa ecografía, en ese ovario, que nos va a dar la imagen específica del ovario poliquístico. Entonces yo puedo tener una paciente que tenga un ovario poliquístico por ecografía, pero no tenga el resto de las características para hablar de un síndrome y tienen manejos muy distintos. Entonces, actualmente hay muchas pacientes que son mal diagnosticadas con decir es un síndrome de ovario poliquístico y cuando tú le haces todo el control metabólico de todas sus hormonas, ves que todos los valores están dentro de límites normales. Entonces es súper importante hacer esa diferencia de los dos conceptos. Vale, yo voy a entrar con una preguntita, porque yo es verdad que tuve un caso hace poco. Empecé un proceso por acné, sobre todo que me daban brotes de acné. Primero estuve la dermatóloga, de la dermatóloga fui al ginecólogo y del ginecólogo a endocrinólogo. Y es verdad que yo le hice un comentario a la endocrinóloga, que fue porque ella me dijo, ¿padeces de ovario poliquísticos? Y yo le dije, no. Dice, ¿pero cómo sabes? Digo, bueno, el ginecólogo me hizo una ecografía previa y me dijo que todo estaba bien. Entonces ella como que me dijo, pero es que no necesariamente. O sea, te sale la ecografía. Entonces a mí me gustaría saber si, por ejemplo, el hecho de que no salga la ecografía, sí puede haber un síndrome de ovario poliquístico. Para que se dé el síndrome tienen que estar los 3 factores que te comentaba. Sin embargo, podemos tener una paciente con alteración por un hiperandrogenismo y que venga de otra causa endocrina. Pero la imagen por ecografía en la cual se ve el ovario multifoliculado, eso tiene un número de folículos debe tener, los folículos deben tener una posición específica en ese ovario, el volumen del ovario tiene que tener una medida específica, o sea, son varias características que deben cumplirse, pero deben estar presentes para hacer el diagnóstico. Hablaste de algo muy importante en relación al tema del acné, que fue una de las preguntas que Mariana me hizo que no la terminé. En relación a los síntomas pueden o no estar presentes. Una paciente puede tener un síndrome de ovario poliquístico y no presentar absolutamente ningún síntoma. Pero los síntomas, o sea, ellos no excluyen el diagnóstico, pero los síntomas sí son bien característicos. Lo que hablabas, acné,
piel grasa, paciente que presenta hirsutismo, ¿qué es eso? Paciente que presenta vello facial, que presenta vello en el pecho, en las piernas, en los glúteos, que tenga hiperpigmentación, que tenga oscuras zonas como las axilas, el cuello. Todos esos son síntomas de que nos hablan que hay una alteración a nivel de las hormonas que se encargan del funcionamiento del ovario. Adicional a esto, el aumento de peso. Es muy característico en pacientes obesas, pero tampoco es excluyente. Una paciente puede ser delgada y también presentar el síndrome. Por eso te decía que tenemos 3 patrones específicos para poder hacer el diagnóstico, sin embargo, los síntomas pueden o no estar presentes en una paciente. Sí, por ejemplo, en mi caso, a mí se me cae el cabello, se me cae el cabello, me pasa el acné, no tengo sobrepeso, por eso creo que es verdad, como tú dices, es muy particular. Pero siempre ha sido mi duda, porque yo tengo años luchando con esto y como tú dices, o sea, yo tomé pastillas anticonceptivas y no se me fueron. O sea, siguen ahí. Y claro, yo estoy en proceso de un tratamiento, pero yo siempre he tenido esa duda. ¿Hay alguna relación con la genética? No hay un estudio que nos dé 100% la certeza de cómo se produce todos estos cambios, pero sí hay muchos estudios que nos hablan de que la predisposición genética juega un factor muy importante. Y adicional a esto, el estilo de vida que lleva cada paciente también tiene un factor desencadenante. Cuando hablamos de la predisposición genética, tal vez me salga un poquito del tema, pero leí un PDF hace algunos días que hablaba de algo que sin duda me sacudió por completo, que decía que es tan importante el tema de los hábitos alimenticios, del estilo de vida saludable, que incluso una mujer que se encuentre en aumento de glicemia, en aumento de colesterol y triglicéridos, que consuma alcohol de forma frecuente, que consuma nicotina y quede embarazada bajo esa situación, ya le está condicionando de forma genética a ese embarazo a que tenga factores de riesgo para desencadenar patologías cardíacas, desencadenar alteraciones endocrinas y un sinfín de cosas que tú dices, o sea, que mi estilo de vida sí se convierte en un factor genético. ¿Por qué? Porque si esa mujer se embaraza en condiciones que no son las óptimas, ya tú le tienes una predisposición genética a ese feto que va a nacer. Adicional a lo que hablamos, ¿qué ocurre? Nuestro cuerpo funciona con gasolina. ¿Cuál es la gasolina? Lo que comemos. Entonces, ¿qué ocurre? Los ovarios también necesitan combustible para poder cumplir su ciclo. Ellos se alimentan de lo que nosotros nos alimentamos. Entonces, si tú das abundante azúcar, si tú das abundante carbohidratos, ellos no van a funcionar de la forma correcta. Entonces, su respuesta es alterarse porque no son capaces de manejar lo que estamos haciendo. Entonces, ellos dan una respuesta y adicional a esto, por otros mecanismos se produce la elevación de la insulina, la elevación de los andrógenos, el resto de las alteraciones endocrinas que van a provocar otros cambios que se suman a la patología que tenemos en el ovario. Interesante. Es muy interesante. Y luego la verdad es que otro tema importante también, aparte de la genética y todo esto, es la fertilidad. Wow, sí. O sea, porque sabemos que muchas mujeres que sufren el síndrome de ovario poliquístico, tienen dificultades para quedarse embarazadas. ¿Cómo puede afectar esto? Sí, sin duda juega un papel protagónico cuando hablamos de infertilidad, porque les hablé de 3 factores importantes para hacer el diagnóstico. Y el primero que les dije fue alteraciones en la ovulación. La paciente que cursa con síndrome de ovario poliquístico tiene ciclos anovulatorios. ¿Qué quiere decir? Que ya no está ovulando. Y para embarazarse es indispensable que ovules, porque si no, eso no va a ocurrir. Entonces, también hay que romper un mito de que creemos que porque vemos menstruación, estamos ovulando. Y eso tampoco es cierto. El endometrio, que es el que se encarga de que a nosotros nos llegue la menstruación, cumple un ciclo y los ovarios cumplen otro, que en algún momento juegan un papel en conjunto. Pero el hecho de que te llegue la menstruación no quiere decir que tú estés ovulando. Entonces, las pacientes que presentan este síndrome tienen la incapacidad para ovular, hacen ciclos anovulatorios. Entonces, no van a poder embarazarse mientras no ovulen. Es indispensable que esto ocurra. Increíble. Y creo que hoy en día son muchas las que están sufriendo este tema de la infertilidad. Y es como, a veces es, ¿qué te digo? Es como no poder ver, es como estar a oscuras todo el tiempo porque es no encontrar una salida. Particularmente me ha sido muy difícil el tema del ovario poliquístico y a veces siento que no tengo salida. Por eso creo que el episodio es muy importante, porque sé que hay muchas mujeres que nos están escuchando y están atravesando por este camino que es muy difícil. Y sé que cada caso puede ser particular, porque como te digo, en mi caso yo tomé pastilla anticonceptiva, tomé metformina y siguen ahí.
Entonces, yo quisiera hablar un poquito del tratamiento. Sé que es muy personalizado, muy particular, pero para quienes no han ido a médico y están empezando a conocerse y saben ahora que tienen un ovario poliquístico, ¿qué tú recomiendas o cómo es el camino del tratamiento? Primero, considero que es una patología que se debe manejar en conjunto, ginecología con endocrinología, porque a veces subestimamos un poco el diagnóstico. Así como también debemos tumbar el mito de que toda paciente con ovario poliquístico debe recibir anticonceptivos orales. Hay un grupo de pacientes con características específicas que van a recibir anticonceptivo para regular los ciclos menstruales, pero el tratamiento definitivo para el síndrome de ovario poliquístico no es el anticonceptivo, es encontrar la causa de esa alteración endocrina que se está provocando, corregir los niveles hormonales para que esa paciente pueda ovular. Yo coloco anticonceptivos en pacientes específicas que cumplen con algunas características para poder utilizarlo, pero no es el tratamiento definitivo. Por eso les decía al comienzo de que es súper importante hacer un diagnóstico certero por un especialista, porque entonces cuando una paciente va, se hace una sonografía, le dice, no, mira, es un ovario poliquístico. Entonces, no, yo tengo síndrome de ovario poliquístico, entonces a mi prima le pusieron anticonceptivos y se le quitó. Yo voy a tomar los anticonceptivos de ella. Se automedican. Exacto. O la metformina, que es tan famosa. O ahora, exacto, la lamentablemente. metformina también, porque es una patología que también viene asociada, o que sí, viene asociada hasta cierto punto con la resistencia a la insulina, con el hiperinsulinismo. Entonces, no, entonces yo voy a tomar metformina porque si yo tengo ovario poliquístico, entonces voy a tener, entonces sacamos un montón de conclusiones que no van. Entonces, ¿qué es lo ideal? Un manejo de ginecología en conjunto con endocrinología para evaluar esos niveles hormonales, llevarlos a los niveles donde deben estar y de allí decidir un tratamiento definitivo. Y sin duda, disculpa, el cambio en el estilo de vida en aquellas pacientes que tengan factores para eso es indispensable. También debemos tomar en cuenta que esta es bien asociada a muchas otras enfermedades. Obesidad, la resistencia a la insulina está a un paso de diabetes. O sea, es una cadena que se va desarrollando que puede traer patologías aún más complicadas para una paciente. Sí, la verdad es que, como tú dices, el cambio bueno, el estilo de vida es muy importante, o sea, y aparte de esto, del llevar una vida saludable, y todo esto, ¿hay alguna forma de prevenir este síndrome que... En realidad, un estilo de vida saludable es la única forma que tenemos nosotros para poder prevenirlo, porque la predisposición genética es algo que se escapa de nosotros. Pero sí el prevenir por lo menos la obesidad, el prevenir, el mantener actividad física constante, el tipo de alimentación que llevamos, todas esas cosas sí nos pueden ayudar a prevenirlo. Sí, vuelvo y repito, o sea, lo vivo en carne propia. El vivir con síndrome de ovario poliquístico no es solo físico, más cuando estás buscando tener bebés. Cada mes es una prueba muy difícil cuando te llega la menstruación y dices, no, quedé embarazada. Pero ese es mi caso, por ejemplo. Sé que hay muchas jovencitas que quizás lo están viendo con obesidad, otras lo estarán viendo con acné. O sea, nos impacta mucho. ¿Cómo puede afectar esta condición en la autoestima de la mujer? Sin duda, es un tema, hablamos de muchos factores, desde la adolescente, que el brote de acné, que obviamente le va a causar problemas de autoestima, la obesidad que le va a causar problemas de autoestima, que va a hacer que ella no se pueda desenvolver en un círculo social como desea hacerlo, y después vamos a la mujer adulta, que es la infertilidad, el sobrepeso, el hirsutismo, todos esos factores, todos esos síntomas que obviamente se hacen evidentes y te dificultan tu interacción con el resto del mundo, sin hablar de que la infertilidad es un tema súper pesado al momento de hablar de relación de pareja, hablar de la presión social que de una u otra manera, aquellas mujeres que ya estamos en cierta edad, es inevitable que vayas a una reunión y te digan, ¿y para cuándo el hijo? ¿Y para cuándo? O sea, preguntas que no lo hacen con mala intención, pero en el fondo tú no sabes la guerra que lleva cada quien. O sea, tú no sabes cuánto tiempo esa persona lleva intentando quedar embarazada, o si simplemente es una persona que no quiere tener hijos y ya. Entonces, los patrones o los estereotipos que la sociedad también nos imponen algunos detalles te suman un poquito más a eso. O, como les decía anteriormente, el adolescente que le van a decir, mira, pero tienes que ponerte a dieta porque estás gordita y tú no sabes que es una paciente que lleva años intentando perder peso. O sea, que es un adolescente que lleva años peleando con el acné para tratar de controlarlo. Entonces, me encanta esta generación en la que estamos ahora o de esta época en la cual cuidamos un poquito más lo que decimos y somos como menos invasivos al momento de jugar a los demás.
creo que cuando nosotros éramos adolescentes eso no pasaba, o sea, éramos muy crudos al momento de decirnos si éramos gordos o flacos. Entonces, sin duda es un factor que golpea la autoestima, la interacción social, la relación de pareja, el matrimonio. Es un tema bastante complicado al momento de hablar de todos esos factores. Y creo que es muy importante también lo que dices de la sociedad que nosotros vivimos, nos tocó vivir, que no había redes sociales y hoy en día en redes sociales se juzga, se critica todo desde el otro lado de la pantalla realmente y sin dar la cara. Entonces, la verdad es que es un poquito más difícil de sobrellevar, tanto por el acné como la obesidad, como todo. O sea, todos esos aspectos físicos, incluso emocionales, son complicados. Y Vicky, cuéntanos, ¿tienes algún consejo para darles a estas chicas que están pasando por este Primero, colocarte en manos proceso? de un especialista. Segundo, la valoración en conjunto con endocrinología es indispensable para lograr un buen manejo de la paciente. El llevar el estilo de vida saludable las va a ayudar muchísimo a lidiar tanto con los síntomas como con el manejo de todo, o sea, el manejo de la paciente como pérdida de peso, el manejo de la paciente como disminuir niveles de hormonas, todo eso nos va a ayudar. La actividad física juega un papel indiscutible en todas esas cosas. Entonces, creo que es sumamente importante, aparte de colocarte en manos de especialistas, el estilo de vida que tú lleves y que te acarree poder mejorar con el cuadro clínico que presentas. Y tal vez sonará para mí muy fácil decirlo, para muchos escucharlo, pero la paciencia es algo que juega un papel fundamental en el manejo de ella. ¿Por qué? Porque no es una patología que la vamos a corregir en un mes o dos. Es una patología que, como hablaba Mariana, cada mes que oye, que no logro quedar embarazada, o cada mes que persisto con el acné, o cada vez que entrené todo el mes entero para perder peso pero no lo logro, cada paso que vas dando, cada vez que te haces el control de hormonas y te dicen, no, mira, todavía están elevadas, todavía no lo hemos logrado, o sea, hay que tener mucha fuerza mental y un círculo de apoyo bastante sólido para poder decir, voy a seguir, no importa, tengo que mantener la paciencia, voy a continuar. Y el gran factor, que la parte genética no podemos modificarla. Entonces también es un poquito de responsabilidad de nosotros como mujeres adultas y en edad reproductiva de que si yo voy a planificar un embarazo, ¿bajo qué condiciones yo voy a planificar ese embarazo? ¿Sabes? O sea, mi cuerpo está preparado para yo embarazarme. O sea, yo fui a un control previo, un control preconcepcional, yo me hice valores, yo sé cómo están mis hormonas, yo sé cómo está mi colesterol, cómo está mi triglicérido, cómo está mi glucosa. O sea, yo soy un adulto responsable para decir quiero un embarazo. O fue un, ay, ups, es que no, me embaracé y bueno, vamos a ver qué pasa. Le digo, no, no importa, todo va a salir bien, total, todos nacen bien. Le digo. Entonces, cuando evalúas cada una de esas cosas, tú dices, ya, o sea, sí puedo prevenirlo, pero puedo prevenirlo por las personas que están por venir. O sea, ¿qué responsabilidad yo como adulto tengo para decir quiero un embarazo y cómo lo voy a planificar? Bueno, Vicky, ha sido un placer tener tu presencia, contar contigo y que nos ilumines en este camino tan difícil que sé que muchas mujeres están padeciendo. Gracias, mi amor. Y gracias a ustedes por este espacio. Sin duda necesitamos más espacio en el cual las mujeres podamos unirnos y comunicarnos. Que todas esas pacientes que están del otro lado, que han sufrido todas estas sintomatologías y toda esta patología, que sepan que no están solas, que no son las únicas, que aunque tal vez no tengan ese alguien a su lado con el que puedan hablarlo, sí hay espacios en los cuales nosotros también estamos pensando en esas cosas. Te decía que esta generación, una de las grandes cosas que nos ha dejado es que las mujeres ahora nos apoyamos, que hemos dejado de creer que somos una competencia una para las otras, para crear espacios en los cuales podemos compartir, podemos ayudarnos y podemos hablar de esas cosas que anteriormente simplemente no se hablaban porque no teníamos la confianza o esa mano amiga que nos pudiera ayudar. Ahora, tener estos sitios en los cuales podemos abordar diferentes temas y simplemente compartir y apoyarnos, sin duda, es un privilegio enorme. Ay, así. Ay, sí, Gracias, así es. qué bella. Muchas gracias, Vicky. Nos vemos pronto. Y nada, vosotras gracias por estar ahí. Si te ha gustado este episodio, compártelo, que es de muy buena ayuda. Y bueno, sobre todo, síguenos en redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok. Abrimos en el lobby y nos puedes ver en YouTube y en Spotify. Dale me gusta, Campanita, suscríbete y todo lo que sea. comparte. Comparte. Y nos vemos en un próximo episodio. Os queremos, chicas. ¡Mua!
La energía está en todo lo que hacemos. Nos impulsa, nos conecta y nos permite avanzar. Detrás de cada historia de progreso, hay una energía que lo hace posible. Descubre cómo la energía confiable transforma vidas y hace crecer los negocios en toda nuestra comunidad. Entra a cepem.com.do. Cepem. Energía que cambia vidas.